Bueno, el siguiente ejercicio es el número 26. Nos dice, el cable de un puente colgante está suspendido formando una parábola de dos torres a 120 metros, una de la otra, y a 20 metros de altura sobre la autopista. Los cables tocan la autopista en el punto medio entre ambas torres. Nos piden hallar la ecuación para la parábola de cada cable. Y también nos piden hallar la longitud del cable parabólico de suspensión. Bueno, para la primera parte, para hallar la ecuación de la parábola, tenemos que, como la parábola se abre hacia arriba, la ecuación parabólica va a ser x al cuadrado es igual a 4p por y. Si los cables se unen en las torres en el punto A, que sería 60,20, y en el otro, que sería menos 60,20, tenemos que 60 al cuadrado es igual a 4p por 20. Al resolverlo nos sale 3600 es igual a 80p y la p nos va a salir 45. Por lo tanto, la ecuación parabólica va a ser x al cuadrado es igual a 180 por y. Para la solución B, para hallar la longitud del cable parabólico de suspensión, despejamos y. Y va a ser igual a x al cuadrado entre 180. Y es igual a x sobre 90. Teniendo la función de x, se procede a hallar la longitud del cable mediante la integral que tenemos aquí, que sería la integral de 60 menos 60 por la raíz de 1 más x sobre 9 y todo eso al cuadrado. Eso es una fórmula de la longitud del cable. Entonces, al hacer la integral, tenemos primero que la integral de 60 a menos 60 de 1 va a ser igual a 120. Y la integral de 60 a menos 60 de x sobre 9 va a ser 0. Entonces tenemos que 120 más 0 nos va a dar 120. Por lo tanto, la longitud del cable de suspensión va a ser 120 metros. Buenos días, soy Franco Rasuri y voy a explicar el ejercicio número 41. En este ejercicio nos están dando los siguientes datos, ¿no? Los radios del cilindro, la altura del cilindro, el radio del orificio y la velocidad con la que sale el agua del orificio. Entonces, primero planteamos el volumen del cilindro, que va a ser el área pi por radio al cuadrado por la altura. Lo vamos a llamar a su manera diferencial, porque va a ser un volumen expulsado. ¿A qué sería igual esto? Diferencial de volumen igual a menos, porque es volumen que está saliendo, de pi por radio al cuadrado por el diferencial de la altura. ¿Ya? La altura está partiendo desde un tamaño de 5 hasta llegar a un tamaño de 0. Luego planteamos el caudal, que es la salida del agua por el orificio. El caudal va a ser igual a velocidad por el área del orificio. La velocidad es una ecuación que está en función de la altura. Y el área del orificio va a ser el pi por radio al cuadrado, el radio menor, ¿no? Entonces, de ahí tendría que el caudal es 0.6 pi por la raíz de 2g por radio al cuadrado por la altura a la 1 medio. Ya, entonces ya tengo el caudal en función de la altura y el radio del orificio, que es constante, ¿no? El r minúscula, que varía en la altura, porque en un determinado momento va a ser 5 y va a ir cediendo hasta ser 0. También tenemos el caudal en su forma diferencial. El caudal va a ser igual a diferencial de volumen con respecto del tiempo. Por lo tanto, el diferencial del volumen va a ser caudal por diferencial del tiempo. Entonces, reemplazando el caudal, tendría diferencial de volumen, va a ser a lo que hemos hallado el caudal por el diferencial de tiempo. Entonces, tenemos igualado el volumen
Este volumen, diferencial de volumen, debe ser igual al de acá, ¿sí o no? Porque es el volumen expulsado, debe ser igual al volumen que sale por el orificio. Entonces voy a igualar toda esta expresión que está acá, que la vemos acá, igual a toda la otra expresión, que es esta que está acá, ¿no? Con el signo negativo. Entonces ya tengo una relación entre el diferencial del tiempo y diferencial de altura. Entonces voy a despejar diferencial del tiempo a un costado, quedaría solo acá, y el diferencial de altura al otro lado. Procedemos a la integración de 0 hasta t, y la altura, recuerden que va desde una altura que vale 5 cuando el volumen está lleno hasta la altura que vale 0 cuando el volumen se ha expulsado al 100%. Diferenciando tendremos esto entre 5 y 0. Reemplazando tendremos que el tiempo nos sale esta función. Luego lo que hacemos acá es reemplazarlo, porque los radios no cambian. El radio del cilindro no cambia y el radio del orificio tampoco. Reemplazando tenemos lo siguiente, que el tiempo va a ser igual a 15.508.03 segundos, que es más o menos 258.47 minutos. Eso sería todo. Como tercer problema escogido para el examen final de cálculo 2 es el número 8 de la lista de ejercicios, el cual pertenece al tema de área de curvas de la semana 2. El enunciado del siguiente problema dice: calcular el área de la región limitada por las gráficas de las funciones. Nos dan dos funciones y la gráfica. Para la solución de este problema, nos dimos que en este ejercicio nos pide el área de la región limitada de las dos funciones, pero observamos que no se intersectan en ningún punto. Además, no nos dan los intervalos para poder calcular el área. Por lo mencionado previamente, el problema estaría mal planteado y no se puede llegar a una solución. Para este problema, entonces se propone que además de las dos funciones dadas, la región esté limitada por x igual a menos 1 y x igual a 0. Entonces la solución sería: primero graficamos con los puntos que hemos propuesto, que serían menos 1 y 0. Entonces el área sería la integral de los intervalos de a y b por la función del de arriba menos la función de abajo por dx. Entonces pasamos a poner los puntos que tenemos en el problema. La integral de menos 1 a 0 por la función de arriba, que es 2x al cuadrado más 4x más 4 menos la función de abajo, que es la raíz de x más 1. El primer paso es integrarlo. Pasamos a integrar la primera función, que vendría a ser 2x al cubo sobre 3 más 4x al cuadrado sobre 2 más 4x, y esto va del punto menos 1 a 0. Para la integral de la segunda función tenemos que hacerlo por sustitución. Entonces u sería igual a x más 1 y du sería igual a dx. Lo integramos y tendríamos 2 sobre 3 por u a la 3 medios. Eso cambia los puntos de intervalo, que va a ser de 0 a 1. Entonces, en la primera función vamos a restarlo de los intervalos de menos 1 a 0. Cuando es 0, todo va a salir 0. Y cuando es menos 1, nos va a dar como resultado 2 sobre 3 menos 2 más 4. Eso es en la primera función. En la segunda función, igual, de 0 a 1.
Entonces, cuando es 0, el resultado es el 0, y cuando es 1, nos va a salir como resultado 2 sobre 3. Pasamos a resolver las dos funciones y el área nos va a dar como resultado 2.